Hola, les damos la bienvenida a nuestro canal y qué tal si. Hola, ¿qué tal? Mi esposo y yo tocaremos un tema que es importante y es la sabiduría, ya que la sabiduría es la habilidad de tomar buenas decisiones basadas en el conocimiento y luego actuar en base a esas decisiones. Sí, la sabiduría debemos aplicarla en todo momento. Yo creo que si la sabiduría está desde el principio de la creación, la palabra de Dios lo dice, con sabiduría Dios afirmó los cielos y separó las aguas de la tierra, le puso sus límites. Y de esa misma manera nosotros debemos pedirle sabiduría a Dios. La palabra de Dios dice que dará en abundancia. Dice Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche y le será dada. Sí, muchas veces creemos tener la razón, creemos hacer las cosas eh, porque así lo creemos nosotros, pero a veces la sabiduría que nosotros tenemos se esconde en digamos como en una falsa sabiduría, digamos en una falsa razón. Creemos siempre decir, no, yo sabiamente o yo hice esto porque pensé que era sabio hacerlo, pero pienso y pensamos y creemos que lo primero que tenemos que hacer es orar, pedirle sabiduría a mi Dios para que Él siempre sea delante de nosotros para poder tomar las mejores decisiones. Es verdad, dice acá, Efesios 5:15-16. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Hoy en día que vemos la sociedad, creo que cada día más debemos buscar esa sabiduría que viene de Dios, no sabiduría de hombres, porque si miramos la sabiduría de hombres siempre la vamos a querer usar a nuestra conveniencia, ¿cierto? Siempre vamos a querer usar esa sabiduría a lo que a nosotros nos agrada y en cómo podemos alimentar nuestra carne. Pero debemos buscar en la sabiduría de Dios, la que nos da todo entendimiento y con la cual podemos actuar y tomar buenas decisiones. Que tenemos que tener claro que la sabiduría no es lo mismo que la inteligencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia es algo que la podemos, miren, la inteligencia es capacitarnos para poder adquirir conocimiento y comprensión. ¿Y cómo podemos adquirir esa inteligencia? Estudiando, Ajá. estudiando, leyendo, usando la tecnología a favor, porque una de las cosas que, digamos, las generaciones de hoy día es que usan el celular de una mala manera o usamos la tecnología de una mala manera. Entonces la usamos para divertirnos y deberíamos usarnos para eso, para adquirir inteligencia, capacitarnos, aprender. Hoy en día en las redes sociales podemos encontrar muchos tutoriales de cómo volvernos más inteligentes. Uh-huh. Démonos cuenta que hoy día están otra vez volviendo a adquirir que los chicos estudien, que sean inteligentes. Hoy, hablando de lo que decía mi esposo, podemos ver cómo en la juventud son los que mueven las redes sociales. Ellos a eso lo manejan, mejor dicho, al derecho y al revés, hasta niños supremamente pequeños. Un niño de 5 años es capaz de hacer en un celular cosas que nosotros ni siquiera sabemos cómo se hacen. Ellos las mueven y, mejor dicho, ¿sí? Son demasiado inteligentes, pero también debemos saber cómo explotar esa inteligencia en nuestros hijos. Lastimosamente lo que decía mi esposo es que hoy en día los padres no somos tan sabios. Hoy en día esto que tenemos en la mano es el toma y quédate callado. Toma y no me dejas hablar con mis amigas, no tengo tiempo. Entonces la manera más fácil es dándole el celular al niño para que el niño se calle y nos deje hacer o tomar nuestro tiempo de nosotros. Y mira lo importante que mi esposa está diciendo de no somos padres sabios. Porque la sabiduría está en tomar las mejores decisiones para la crianza de nuestros hijos. Ahí tiene que haber sabiduría. ¿A quién le pedimos esa sabiduría? A Dios. A Dios es el único que le tenemos que pedir esa sabiduría. ¿Cómo debemos corregir a nuestros hijos? Con sabiduría. Y eso lo envía Dios en su palabra, que debemos criar a nuestros hijos con sabiduría y diligencia. ¿Y cómo es ser diligentes? Tenemos que ser estrictos, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser amorosos. Ahí es donde tenemos que empezar a ver cómo es la sabiduría de nosotros como padres. Y en eso yo creo que hoy en día los padres de hoy en día están fallando en esa parte. Sí,
También tenemos que tener claro que la sabiduría, dice la palabra, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama a la parienta. Pero no podemos hacer que sea nuestra hermana con la que nos estamos agarrando las mechas. Porque si vemos, suele pasar, ¿no? Nosotros con nuestros hermanos peleamos, pero no, tenemos que hacer con ella como si fuera nuestra amiga, esa con la que la tenemos ahí pegada y con la que o sea, nuestra cómplice para tomar buenas decisiones. Bueno, yo no me podría agarrar con mis hermanos de las mechas. No, ya no. Mire, otra cosa que quiero que tengamos claro es, y le hago la pregunta a mi esposo, ¿qué tan dispuesto estás a usar esa sabiduría? Es una buena pregunta. Porque a veces la sabiduría dada de Dios es apartarnos de lo que a nosotros más nos gusta y que creemos que está bien. Exactamente. Demos un ejemplo. Digamos, yo puedo tener, somos casados y puedo tener una amiga por ahí y no le estoy haciendo daño a nadie. Posiblemente mi esposa nunca se entere y posiblemente no le vamos a hacer daño a ninguna otra persona porque nadie se enteró. Pero ¿cuál es el daño que nosotros nos estamos causando? Es un daño espiritual. No estamos haciendo nada malo porque no le causamos daño a nadie, pero realmente eso no es ser sabios. Ser sabios es que aprender a respetar a nuestra pareja y respetarnos nosotros mismos, amar a Dios, eso es sabio. Ahí es la sabiduría de Dios. Lo otro no es sabiduría. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que ser coherentes con lo que le pedimos a Dios, ¿verdad? Queremos esa sabiduría, pero a veces tenemos que tomar una decisión que como que nos chuza aquí la carne, y entonces en la sabiduría Dios nos habla y es como ese sexto sentido, como esa vocecita que le dice, ojo con lo que está haciendo, pero entonces nos dejamos llevar de que, ay no, pero si no, eso es una voz de ahí que como que no, mejor yo me arriesgo y lo hago. Y a palabras necias oídos sordos empieza a decir uno, algo que me sí, pasó algo pasajero y ya, sí. Pero resulta que no, resulta que eso que le pedimos a Dios, porque muchas veces Dios no contesta ya, Él contesta cuando Él le place, y resulta que en ese momento ahí, cuando llega eso, decimos, algo me dice que no, y puede ser que Dios nos esté diciendo, ojo, no tomen malas decisiones. Y no solamente es no tomar malas decisiones en nuestro matrimonio, es en todo, en nuestro trabajo, en nuestra economía. A veces somos muy fáciles de darnos esos gusticos que después nos está costando pagar la tarjeta o las te cosas. Interrumpo ahí y complemento lo que estás diciendo. A veces le pedimos a mi Dios cosas y mi Dios nos da sabiduría. Y entre la sabiduría está que tenemos una relación, digamos en cuestión de noviazgo, una relación que nos está causando daño. Y sabiamente mi Dios nos dice, lo mejor que tienes que hacer es apartarte porque no te conviene esa persona. Pero nos aferramos. No, estoy seguro que ella es o él es por esto, y empezamos a encontrar todos los buenos motivos para poder decir, quiero seguir ahí. Nos endeudamos, sí. A veces decimos, no, pero justificamos la deuda. No, pero es que nos estamos endeudando por algo justo, mire, y a veces porque más bien no ahorramos para poder comprar lo que necesitamos, y a nosotros nos ha pasado. Sí. Entonces, ahí es donde sabiamente tenemos que tomar buenas decisiones. ¿Qué es mejor? ¿Endeudarnos y pagar de pronto el doble? ¿O ahorrar y ahorrarnos un dinerito en intereses y muchas cosas más? Es verdad, debemos ser más diligentes, ¿no? Porque mire, digamos que la necedad del ser humano y el querer siempre hacer las cosas contrarias a lo que realmente es, viene desde el principio, cuando la serpiente. Bueno, la serpiente le dijo a Eva, miremos acá Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó el fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió, así como comió ella. Pero tenemos que tener claro es que quién vino a hacerle el... También tenemos que darnos cuenta que hay esas palabritas que nos pican ahí, esas cositas que vienen y nos quieren susurrar al oído, y ahí es cuando tenemos que ser sabios.
Tenemos que usar esa sabiduría y decir si hay algo, mira, algo que escuché una vez y es lo que te incomoda y que crees que no lo debes hacer, no lo hagas. ¿Sí? No hay que hacer las cosas y después, no, lo hago en el momento y después pido sabiduría para salir de ese problema en el que me metí. ¿Qué tal si primero pedimos sabiduría y nos evitamos ese momento bochornoso de tener que decir, pues machica, la embarré cuando yo sentí que no lo debía haber hecho, pero sin embargo lo hice? Sí, es verdad, tener un poquito de sentido común. Todos sabemos qué es bueno y qué es malo. Y Eva sabía que lo que iba a hacer no era bueno, porque Dios ya le había dicho que no comiera del fruto, pero se dejó llevar por lo que la serpiente le estaba diciendo, que le dijo contrario a lo que Dios le había dicho. Y generalmente a nosotros nos pasa en la vida así. Mi Dios nos pone en nuestro corazón cosas que no debemos hacer, pero siempre también está allí la vocecita, el enemigo hablándole a uno y diciéndole, pero pues no pasa nada. Y lo que les hablaba anteriormente, bueno, pues es una chica más o un chico más, o te puedes coger esto y nadie se va a dar cuenta y no pasa nada. Sí, es en todo, En en todo todo, sentido, porque a sí. veces creemos que es grave solamente una infidelidad o robar, no. Pidámosle a Dios esa inteligencia y esa sabiduría y también tenemos que mirar, dice acá, que también somos inteligentes cuando sabemos separar, somos inteligentes y eso lo complementamos con sabiduría, cuando sabemos separar los sentimientos de las emociones. ¿Qué son los sentimientos? Sentimientos son señales que generan nuestro cuerpo y nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos. Las emociones son las que nos impulsan a hacer las cosas. ¿Sí? Somos emocionales, entonces me da rabia y en ese momento tiro el plato y digo hasta misa, me agarro de las mechas con todo el mundo y me dejo llevar de esas emociones. Y ahí es donde tenemos que aprender a ser sabios, a que no puedo confundir mis sentimientos. Yo hago esto, quiero a esta persona o siento esto, pero entonces me dio tanto mal genio que no supe controlar mis emociones y actué de una manera equivocada. No podemos confundir eso y ahí es donde está la sabiduría que le pedimos a Dios. Lo que dice mi esposa es cierto, mire, las emociones a veces nos obligan a destruir a otra persona, porque a veces emocionalmente decimos cosas que después queremos pedirle a mi Dios la sabiduría para poder corregir lo que ya hicimos. Y no, y pues no, yo pienso que antes debemos pensar antes de actuar. Sí, esa es la palabra exacta, pensar antes de actuar. Y yo creo que ese dicho trae mucha sabiduría. Si pensamos antes de decir, si pensamos antes de tirar, antes de golpear, yo creo que nos ahorraríamos muchas cosas, muchos inconvenientes y viviríamos una vida más tranquila. Yo creo que si los gobiernos o en una empresa o en todos los ámbitos del mundo entero, yo creo que no habrían guerras si pensáramos antes de hacer las cosas, si pensáramos con sabiduría, pero no sabiduría humana, sabiduría dada por Dios, que es lo más importante que debemos tener en cuenta. Nos iría excelente si aprendemos a usar la sabiduría en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestra vida matrimonial, en la crianza con nuestros hijos. Si la usamos en todos los ámbitos de nuestra vida, definitivamente encontramos la primera clave y la más importante del éxito. Sí. Otra cosa, también tengamos en cuenta qué clase de inteligencia le pedimos a Dios. ¿Será o no? No qué clase, no. ¿Con qué interés busco yo ser inteligente y ser sabio? ¿Para humillar? ¿Para creer que porque yo soy más inteligente que la otra persona la puedo pisotear? ¿Para querer decir, "Uy, es que yo soy muy inteligente y aquel no"? No. No busquemos esa inteligencia de enorgullecernos nosotros y pasar por encima de los demás. Qué bonito usar esa inteligencia y esa sabiduría para poder dar un buen consejo, para poder ser una parte, ¿cómo lo podría decir yo? Una parte buena a otras personas, porque no solo podemos, no la necesitamos solo para llenarnos nosotros Una mismos, manera de servir. sí, sino una manera de servir.
Si yo veo que tengo una inteligencia y soy sabio en ciertas decisiones que yo tomé y de pronto siento que eso le puede servir a otra persona para bien, ¿por qué no compartirla? ¿Por qué no decirle, ven, yo tomé ciertas decisiones y siento que eso puede colaborar, ¿sí? Pero no para humillar, no para exaltarnos, no para levantar nuestra cerviz, ¿sí? ¿Cerviz se dice? Sí. Perdón. Y mirar a los otros por encima del hombro, no. Recordemos que siempre tenemos que ser buenas personas, debemos ser buenos seres humanos y eso también hace parte de la sabiduría y de la inteligencia que Dios nos dio y que le pedimos a Él todos los días, porque no podemos pretender que Dios nos llene de algo en lo cual vamos a humillar y vamos a tratar a las personas de otra manera, ¿no? Busquemos ser cada día como fue Jesús. Jesús, mire, una persona que lo hizo carne y hueso nuestro Dios y Él no vino a ser orgulloso, no vino a ser, mejor dicho, a creerse pues el dueño del mundo, aunque sí era. Y mire cómo lo es, y no vino aquí mejor dicho, a creerse pues el dueño de todo, no, él fue lo contrario, él se humilló. Siendo amo se hizo servidor. Exactamente, él no vino a que le sirvieran, sino vino a servir. Entonces esta es nuestra invitación, seamos más como fue Jesús. Busquemos una sabiduría y una inteligencia que llene nuestra vida y que podamos usarla para poder tener un hogar, una familia, podamos ser más humanos y eso nos lleve al éxito. Mire que ahí está el éxito. Si somos sabios, lo que decía mi esposo, si somos sabios e inteligentes, es lo primero que nos lleva a tener una vida exitosa. Entonces no se les olvide, la inteligencia, hay que estudiar, ¿sí? Hay que prepararnos todos los días, hay que leer. O sea, hay que buscarla, hay que escudriñarla, tanto la sabiduría como la inteligencia hay que escudriñarla. Y la sabiduría debemos pedirla a Dios en oración. Todos los días pedirle a mi Dios que nos llene de sabiduría para tomar las mejores decisiones y esa es la clave del éxito. Ahí está. Entonces empecemos. ¿Qué más le pedimos? Bueno. Exactamente eso, los invitamos a eso, los invitamos a ver nuestros otros videos, a darnos dedito arriba y apoyarnos, a dejar un comentario. Y pues lo que dice mi esposa, compartan nuestros videos. Exactamente, les damos muchas gracias por estar aquí, compartir este tiempo con nosotros y primeramente, antes que nada, dar la gloria a Dios. Gracias. Chao.